Colombia quedó a un pasito de la clasificación de la fase de grupos de este Mundial Sub-20, una selección que hoy se jugaba muchísimo contra un equipo como Noruega que venía de ganar, que traía al igual que Colombia 3 puntos y que hoy compartían, digamos, que el liderato y tenían que sacarse ventaja el uno al otro para ya, si bien quedar clasificados, porque el que ganaba quedaba clasificado, también se posicionaba en esa parte alta de la tabla para clasificar de forma directa, de forma primera en el grupo, algo que es una ventaja, porque se supone que al quedar de primero te enfrentas con el segundo de algún otro grupo, que es un equipo quizás de un escalafón menor, pero hoy Colombia termina haciendo un buen partido, mostrando un buen papel, pero no termina sacando la victoria. Queda el partido 0-0 ante un Noruega que fue una cosa el partido pasado frente a Nigeria y mostró otra cosa hoy contra Colombia. Hoy quizá fue un equipo quizá más pobre, quizá más pálido, que le costó entender también el funcionamiento de una selección Colombia que en general mostró una cara muy similar a lo del partido pasado. La única diferencia, Prori, fue que desde el vamos, Neisser Villarreal esta vez sí fue titular. El partido pasado había arrancado como suplente, fue lo único. Aristizábal el partido pasado había hecho un partido medio flojo y hoy termina entonces Neisser, después de lo que había mostrado en el partido anterior, tras entrar y cambiar un poco la cara del equipo, termina ganándose la consideración del técnico y siendo titular para el partido de hoy. De resto, el equipo se mantuvo y el funcionamiento del equipo también fue el mismo. También las alternativas y la función en el esquema de juego siempre, digamos, que obedecían a la misma hoja de ruta que no solamente del partido pasado, sino de lo que veníamos viendo en el Sudamericano en enero. Ahora, una selección Colombia que quizá al principio, como siempre, porque esto también empieza a mostrar que es un común denominador en los equipos y en los jugadores colombianos, les cuesta entrar y meterse en el partido desde el principio. Necesitan quizás empezar a acoplarse con los minutos, pero les cuesta entrar concentrados y ahí fue donde quizás empezó a flaquear el equipo al principio del partido. Un Noruega que quiso quizá lastimar en el primer momento, en esos minutos tempraneros del partido, que por suerte Colombia, más allá de algún susto, no llegó a sufrir ni el partido, pero tampoco esa parte prematura del partido. Y ahí empieza también a Colombia entonces a meterse en partido, empieza a concentrarse un poco más y ahí ya empieza a desarrollar lo que era la idea, esa idea que viene tan trabajada de la mano de este cuerpo técnico. Y empiezan a aparecer entonces los Jordan Barrera, empieza también a aparecer en el esquema de juego un tipo como Neisser Villarreal, que con Colombia es otra cara, con Colombia es otro jugador, es un jugador también que es exigente, es un jugador también polivalente, que no solamente es ese 9 de área, sino que también te funciona por la banda, quizás te puede llegar a pivotear o incluso a seguir retrocediendo unos metros para ayudar también a la traslación de la pelota, y esto lo sabía hacer muy bien en ese último tercio de cancha, pero también en el último tercio de cancha. Y ahí entonces Colombia, también jugando con Perea en la parte de adelante, era un buen tridente que peloteó permanentemente a la defensa de Noruega, un equipo que se rehúsa, hablo de Colombia todavía, a usar los carriles centrales, a usar la mitad de la cancha, sino que siempre está buscando las bandas, le gusta proyectar, alargar o tratar de alargar a las defensas rivales, llegar a línea de fondo y ahí quizás sí buscar al 9, que hoy fue Neisser, el partido pasado había sido el hijo de Víctor Hugo Aristizábal. Ahora, creo que tenemos jugadores que sí nos pueden llegar a dar ese punto positivo para llegar jugando por las bandas, pero creo que a la hora de buscar centros no tenemos ese 9, pienso digamos en un Falcao que tenga el poderío del balón aéreo, del cabezazo, de ese juego aéreo, pero de un juego aéreo que realmente sea peligroso, que realmente tenga esa connotación de peligro para con el arquero rival. Hoy no tenemos ese jugador, ni en ninguna categoría, ni en los sub-17, ni en el sub-20, ni en la mayor, mucho menos. Ahora, es una selección que de todos modos se proyectaba que esa densidad en ataque era una constante y esto hizo que Noruega se sintiera constantemente en peligro. Se desconcentró también bastante el equipo de Noruega, que se dio terreno y sencillamente se reservó a jugar a lo que Colombia quería jugar. Creo que también hay una falta de ambición total en lo que mostró Noruega, pero en definitiva eso no nos importa a nosotros nos importa y hablamos y nos centramos en lo que Colombia mostró. Entonces,
Si nos centramos y si sencillamente hablamos del resultado del 0-0, hablamos de que Colombia quizás estuvo más. ¿Por qué? Estuvo para más, porque en el desarrollo del partido intentó, en el desarrollo del partido buscó y en definitiva mereció. Ahora, la falta de eficacia ya vemos que no solamente con la selección de mayores, sino también con la selección sub-20. Necesitamos en este momento que los 9 se pongan la 10 y empiecen también a definir, que sean jugadores eficaces, que sean jugadores que puedan llegar a traducir todas esas ocasiones que generan, a traducirlas en gol. Eso es lo que necesita la selección Colombia en todas las categorías. Ahora, si centramos entonces el análisis en lo que fue el juego, ahí digamos que hay algo más para rescatar, porque repito, al ser un buen partido, al ser un buen juego, un buen performance de esta selección, termina digamos que pensándose que para el próximo partido frente a Noruega, que en el primer partido frente a Noruega no mostró mucho, en teoría para con Colombia no va a ser un rival muy complicado que va a poder llegar a pasarse por encima de una forma relativamente sencilla. ¿Por qué digo relativamente? Porque Colombia ya tiene un pie y medio en la clasificación, Colombia ya tiene un pie y medio en los octavos de final del Mundial. Y cuando Colombia es favorito, el peor enemigo de Colombia empieza a ser Colombia, la cabeza de los jugadores colombianos y justamente la desconcentración de los mismos colombianos. Entonces el próximo partido de la tercera fecha, más que un Colombia-Nigeria, yo creo que va a ser un Colombia-Colombia, porque Colombia solamente con el empate le basta para clasificar, más allá de que hoy no termina ganando, pero sumó. Y Colombia siendo favorito se complica. Esperemos que teniendo un rival, insisto, muy asequible como esta Nigeria para la tercera fecha, Colombia puede hacer las cosas y puede hacer la tarea de clasificar o de sellar la clasificación que ya está prácticamente que lista de una forma sencilla. Ahora, vamos a ver también qué pasa en los siguientes entrenamientos, porque si bien es un equipo joven, de todos modos se lo vio que hoy, ante tanta generación de juego, de todos modos quedó un desgaste. No sé si el técnico quizás al ver que en el papel el partido y la clasificación también está prácticamente que lista, decide cambiar alguna ficha o decide dar algún descanso pensando en lo que puede llegar a ser los octavos de final. Claro, esto desde la previa agrandándonos en el que ya estamos clasificados. Insisto, va a ser más que un Colombia-Nigeria, un Colombia-Colombia, y que espero que se puedan empezar a cambiar un poco los paradigmas de que Colombia generalmente pincha, que se clasifique de una forma contundente, de una forma también en la que Colombia no solamente clasifique en segunda posición, sino que se pueda asegurar ese primer puesto, porque como se decía, y una gran frase que tiene el fútbol es: para ser campeón no hay que ganarle a todos, hay que tener un buen fixture, porque el campeón no es el que le ganó a todos, sino el que ganó contra el que les tocó. Esperemos que Colombia clasifique de primero para que pueda llegar a enfrentarse contra un nivel menor, algún segundo, lo que sea. Lo cierto es que Colombia dejó prácticamente que lista la clasificación y el próximo partido termina definiéndose prácticamente que todo. Hay un gran equipo, muestran grandes ideas, falta la definición, falta la eficacia en ese último pelotazo y en ese último remate.